yo estudié en la Escuela Diocesana de Trabajo Social en la Cuesta de Aldapeta, y allí por el año 83 terminé. Elegí el mundo de lo social. Bueno, yo tenía un profesor de filosofía en primero de BUP que fue el que me abrió esa vía, diciéndome, bueno, pues él alimentaba mucho esa parte. Él decía que yo tenía posibilidades de trabajar en este mundo, bueno, que le gustaba la forma de cómo me desenvolvía en las clases y tal. Y bueno, pues la verdad es que vino un profesor que era entonces director del instituto, que luego fue director de la Escuela de Trabajo Social, Pachi Elzo, a hablarnos y bueno, pues empecé a estudiar trabajo social. No tenía muy claro qué es lo que quería, pero bueno, empecé con aquello y yo he ido llegando a este mundo como por casualidad, un poco por intuición. Cuando termino en el año 83, empieza a funcionar los centros de salud mental, que entonces eran de Diputación, eran los centros biopsicosociales para atención a toxicómanos. Y bueno, pues empezaba esa línea. Yo tenía claro que no me gustaban otros campos como ayuntamientos o mayores, que era un poco lo que más se daba como prácticas en la carrera. Y me fui al Centro de Salud Mental de Irún. Empecé ahí, hice las prácticas y bueno, se dio la circunstancia que cuando llevaba un mes de prácticas cogí una baja muy larga, la que era mi profesora de prácticas, hice todo, pues hasta mayo, todas las prácticas sola. Ella no volvió y el jefe del centro le gustó cómo trabajaba y entonces solicitó. Entonces era muy pequeñito, no era salud Mm. mental, era una parte muy pequeñita, nos conocíamos todos, estaba en la Avenida Navarra la jefatura y solicitó a la jefatura el que siguiese y seguí allí cubriendo la baja de mi profesora. Y Mm. así empecé, de ahí luego me marché a otro centro de salud mental, a Rentería, a cubrir más bajas, luego me marché al centro, al hospital, a lo que hoy es el servicio de psiquiatría, que entonces era el psiquiátrico, y ahí estuve pues cerca de casi 2 años. Y bueno, eran eso, bajas de titulares, con lo cual cuando termino esa experiencia comienza otro servicio que se llamaba Guisalán, que era un servicio de atención a infancia maltratada de 0 a 18 años. Empezaba entonces con Quincho de Paul y con Inashi Arrobarrena y bueno, pues me meto en aquella experiencia, trabajo con ellos pues también del orden de los 2 años y vuelve a surgir, se cruza otra vez el tema de la enfermedad mental en mi camino y Mm. desde la Asociación de Familiares Agifes de Guipúzcoa Sí. me llaman para trabajar, porque estaban en aquel momento, era el año 92 ya, y era un momento en el que, bueno, pues todo el tema de la reforma psiquiátrica, habían empezado ya a florecer el tema de los recursos que se llamaban entonces a medio camino, y entonces me llaman de la asociación para poner en marcha los centros de rehabilitación, etcétera. Y así empiezo en el año 92 en Agifes, donde estoy hasta 2006, poniendo en marcha todos esos servicios que en este momento componen la red de Guipúzcoa, que en su momento eran de Agifes, que tiene que ver con las casas a medio camino que se llamaban, que ahora son los pisos tutelados, los centros de día, el ocio y tiempo libre. Hicimos el convenio con Talleres Gurea para iniciar las experiencias de la enfermedad mental en la inclusión en el empleo. Bueno, fue una época, la verdad, muy, muy fructífera. Ujú. Y Eso, durante tu trayectoria, ¿no? ¿Has visto que ha habido cambios? ¿La formación continua es importante? ¿Cambios en el sentido de, pues, con la incorporación de la tecnología, el tema de la gestión? En este ámbito en concreto, ¿consideras que ha habido cambios importantes? bueno, es verdad que, pues, por ejemplo, con el tema de la tecnología, a nosotros que vivimos eso, la llegada de los ordenadores, de la sistematización de la información, pues bueno, yo me acuerdo que tenía que los recursos eran fichas que se pasaban de un sitio a otro, que se perdían, que desaparecían los nombres, que bueno, pues es verdad que todo el tema de la incorporación de la tecnología ha servido para tener todo mucho más atado, más
con un mayor acceso, todo el tema de las plataformas con las que nos comunicamos en este momento con Diputación, donde bueno, pues tenemos acceso a mucha información sobre los pacientes, los usuarios, ellos a la vez tienen información directa e inmediata de lo que hacemos en los centros. Todo eso ha modificado evidentemente nuestra forma de funcionar. Ujú, Se ha hecho un tránsito muy grande. Sí, sí. claro. Y a la gente joven, ¿no? Que se quiera dedicar un poco a lo que es trabajo social, o salud mental, que hoy en día, ¿no? Tanto se oye ahora, que van a sacar Sí. una normativa, una ley. Claro, a la hora de elegir y de dedicarte a esto, ¿qué aspectos personales o de motivación o de interés consideras que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Hombre, yo creo que para dedicarte a la salud mental o al trabajar con la salud mental, yo creo que tienes que tener muy claro, eh, tener mucha capacidad de frustración, porque es un campo complicado. Creo que emocionalmente tienes que trabajar mucho en la gestión emocional, pues eso, para poder ayudar a personas que precisamente una de las cosas que peor hacen es gestionar esa emoción. Ujú, Y creo que hay que venir con muchas ganas de inventar, porque el tema de la salud mental está todavía muy en pañales. Quiero decir, se han hecho cosas, pero es verdad que la pandemia en el 2020 no solo ha frenado, sino que yo creo que ha impulsado hacia atrás la atención otra vez. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Ahora es verdad que está la ley con el tema de la salud mental, pero más allá de la parte legal, más allá de todo este tipo de cuestiones, creo que el trabajo del día a día, el tener una visión innovadora y sobre todo buscar a las personas detrás de los diagnósticos, tener esa capacidad de ver a la persona detrás del diagnóstico me parece muy importante para crecer y para acompañar en estos procesos que son, la verdad es que son muy duros. ujú. Bien, y bueno, ya que es un programa intergeneracional, en tu trayectoria laboral, profesional, te ha tocado ¿no? trabajar con gente joven. Entonces, ¿qué consideras que la gente joven aporta a esta profesión en este ámbito? Pues mira, yo he sido alumna de prácticas, de campo de prácticas durante casi 20 años de la escuela. He trabajado, sigo colaborando con Deusto. A mí sobre todo me gusta la intervención con los jóvenes o con la gente que viene nueva, los jóvenes, bueno, ya la gente de carrera que ya tiene una idea, sobre todo porque te aportan una visión muy fresca de la situación. Es decir, cuando estás trabajando en el día a día, yo creo que se nos va bajando mucho la mirada y te vas metiendo como en la trinchera y no ves. Y cuando viene gente nueva que viene pues interpretando las claves del mundo de manera diferente, porque al final Mm, nosotros ya tenemos una edad y a veces el mundo lo interpretas desde una visión muy alejada. Ellos te vuelven a situar en las claves del día a día, en la actualidad, en lo que es el mundo en la actualidad, ¿no? Y a mí me parece una visión muy interesante, sobre todo además cuando es una visión crítica. Yo creo que una de las cosas que deben de tener los jóvenes es una visión crítica de las cosas, tener un criterio, que me parece que a veces es difícil, el mm, mantener un criterio, el no ir con lo establecido, el tener unos valores desde una visión ética, creo que son cosas muy importantes que se deberían de promocionar más incluso en los estudios. ujú. También nos estamos encontrando con diferentes experiencias y en algunos casos pues, nos hablan un poco del tema del relevo generacional, ¿Mm? ¿no? ¿Tú consideras en este sector que hay juventud o hay cada vez son menos quienes se quieren dedicar un poco en temas sociales y lo que es trabajo social? ¿Estás detectando algún tema en concreto por bueno, pues, por la dureza que pueda tener o por la buena gestión emocional que requiere? No, bueno, precisamente la red de salud mental en este momento, que está compuesta por 11 centros de salud mental, en un año y medio, salvo dos, toda la plantilla se ha renovado.
Y eso Mm, está pasando a muchos niveles, quiero decir, no solamente en trabajo social, sino en médicos. No, yo creo que hay cantera y hay gente con ganas de trabajar y incluso yo en la unidad en la que estoy trabajando ahora, en Curroja, nosotros seguimos trabajando con mucha gente nueva que viene del mundo de la integración y que viene del mundo de la educación social y hay ganas. Lo que pasa que creo que la gente joven viene con la idea de ir probando todavía. No, no sé si tienen una vocación muy, muy clara. Van probando. Entonces prueban esto otro, ahora estoy un tiempo aquí, luego me voy un tiempo allá. Es un poco como ese saltar de un sitio para otro. mm, No sé si con una idea muy clara. Claro, yo empecé con 23 años en un mundo donde me gustó y toda mi energía la he concentrado ahí, ¿no? Pero esto no es lo que habitualmente pasa ahora. La gente viene un poco con la idea de probar, de ujú. ver. Y vamos saltando un poco de un sitio para otro hasta ver si encuentro el lugar, ¿no? Pero no Ya. sé si vienen muy orientados de inicio. Mm. ¿Consideras que la profesión de trabajo social es muy vocacional? Has mencionado el tema vocacional, ¿no? Yo creo que el trabajo con las personas es vocacional. Creo Mm, que es vocacional y creo que parte de alguna carencia que tenemos los que nos dedicamos al trabajo con las personas. Es decir, creo que somos gente que nos interpelamos mucho y que buscamos algo más allá. Si no, pues nos dedicaríamos, creo que a la ciencia y a otro tipo de cuestiones. Pero el trabajo con las personas tiene que ver eso, con algo que te nace de dentro y que tiene muchas veces que ver con lo emocional y con las tripas, que no tiene mucho que ver con la parte científica, aunque a veces intentemos, sobre todo cada vez más, cuantificar y relacionar los temas de una manera más científica. Pero bueno, las relaciones con las personas tienen que ver con una vocación de servicio de alguna manera, ¿no? ujú. Sí. A lo largo de tu trayectoria, ¿qué tipo de cursos, formación has ido realizando que puede ser importante para acompañar, ¿no? Bueno, ahora están muy de moda los grados, los posgrados, todo este tema. Yo en el 2010 me volví a a la universidad y hice el curso puente para hacer el grado en trabajo social. Mm, Y anteriormente hice dos posgrados, entonces no teníamos la posibilidad de hacer máster. Hice uno en mediación en la Universidad de Pamplona y hice uno en la UPV sobre el tema de la gestión sobre la gestión de los servicios sociales. A partir de ahí sí que es verdad que yo me he orientado mucho en el tema clínico, entonces, bueno, pues he trabajado mucho el tema de supervisión, de trabajo en grupo, el trabajo individual, un poco en esa línea, ujú, todo orientado más al trabajo clínico. ujú. Bien, ¿y cómo describirías o cómo contarías un día de tu trabajo, ¿no? Un día normal, o sea, ¿qué tipo de actividades haces para que acercar un poco a la juventud de, pues, en qué consiste, ¿no? Un trabajo. Bueno, yo ahora en mi momento actual, yo estoy trabajando para Cruz Roja en el Centro Sociosanitario de San Sebastián, de la calle Matía. Allí tenemos una unidad que fue la primera unidad sociosanitaria para enfermos mentales que se montó en Guipúzcoa. Y bueno, dirijo esa unidad desde hace pues, 14 años, va a Mm, hacer este año. Mi día a día tiene que ver eso, con la gestión, con la supervisión del equipo, del trabajo que hacemos. Yo tengo la unidad tiene 25 pacientes, 24 en plaza fija que viven con nosotros y una plaza rotatoria que es de respiro. Entonces, y un equipo de 10 personas, entre educadores, terapeuta ocupacional, un supervisor de educadores, etcétera.
Entonces, el día a día es un poco la gestión tanto de la unidad, de pacientes, contacto con las familias, hacemos un encuentro familiar mensual con las familias de los pacientes que tenemos en la unidad. Trabajamos con colegios porque estamos haciendo un programa de... una cosa que nos preocupaba mucho desde hace muchos años es la vinculación de los tóxicos y la enfermedad mental en gente joven. Entonces, trabajamos con colegios, tanto el Hospital de San Juan de Dios como nosotros. Hacemos dinámicas de ir a los colegios con nuestros pacientes para que trabajen en grupos con los adolescentes entre los 14 y los 18 años, hablando de las experiencias del tema de los tóxicos. Entonces, bueno, pues gestionar ese tipo de cuestiones que a nosotros nos parece que es una manera también de que la salud mental, que los propios usuarios hablen de sus experiencias y que sirva, es como positivizar un poco la parte negativa de la enfermedad. Entonces es un poco la gestión de ese día a día con los programas. Todos los pacientes nuestros tienen un programa individualizado de rehabilitación, o bien laboral, o bien a centros de día. Bueno, y el día a día es un poco coordinar todo ese tipo de temas, así como las entradas y las salidas a la unidad, los pacientes que cumplen ya un proceso con nosotros y hay que buscarles un lugar nuevo, los que tenemos en proceso de llegada. Bueno, pues es un poco mantener viva la unidad. Y con respecto a la inserción laboral, ¿no? Has comentado qué vías en tu trayectoria, digamos, ¿no? ¿Qué vías han sido? Aquí en Guipúzcoa casi todo, por no decir todo, pasa por Talleres Gurea. Quiere decir, el grupo Gurea, que es el gran suministrador de empleo. Pocas experiencias sobreviven a esa situación. Entonces, casi todo está fiado a esa entidad. Es complicado el tema laboral para la enfermedad mental con los índices de paro que tenemos, que la empresa confíe en una persona que tenga enfermedad mental es complicado. Nos estamos encontrando con mucha gente joven que no tiene formación y que tampoco puede acceder a grandes proyectos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que eso es una asignatura pendiente importante. Pero bueno, pues como el de la vivienda, como el que tengan acceso a una RGI que no la tienen por estar en centros de la Diputación, quiere decir que todo ese tipo de cosas hay que trabajar y a pesar de que llevamos, pues eso, yo llevo 14 años en este tema último, pues todavía nos cuesta mucho que estas cosas se desbloqueen. El tema de la enfermedad mental va siempre muy lento, muy lento. Sí. Y por terminar, ¿no? O sea, esto vamos a trasladar un poco a la juventud de, bueno, pues como la trayectoria de una persona que ha trabajado en temas de salud mental y qué aspectos, ¿no? Si tendría que elegir para hacer esos estudios, ¿qué aspectos claves serían que tuvieras en cuenta? Para una persona que empezase, Eso es. pues mira, yo si volviese a empezar, lo que haría, lo que me diría a mí misma sería que eso, que tenga mayor capacidad crítica, que, que no, que tenga una gran capacidad de frustración, que no me decepcione y muchas dosis de paciencia y de buen humor para poder hacer el día a día.